Escuchas Impulsa tus mañanas. Ahora, hermanos, nos disponemos a escuchar la palabra del Señor. Qué buen inicio de semana, de comienzo de la semana, donde podemos comenzar con la gracia de Dios. Ofrezcámosle al Señor este día y esta semana. Pidamos que nos ayude a que cada una de las tareas que vamos a estar realizando en el día de hoy nos ayude hacia nosotros, hacia nuestros semejantes, a cada una de las personas que vamos a estar en contacto durante el día de hoy. Que el Señor, como siempre, sea bondadoso, generoso y nos dé esa sabiduría para así poder hacer lo que Él nos diga. Hoy, durante esta semana, también estará el Padre Javier Íñigo para hacernos la reflexión de los evangelios que vamos a estar proclamando. Y la palabra del Señor hoy es tomada del Santo Evangelio según San Marcos. En cuanto la multitud distinguió a Jesús, quedó asombrada y corrieron a saludarlo. Él les preguntó: ¿sobre qué están discutiendo? Uno de ellos le dijo: Maestro, te he traído a mi hijo, que está poseído de un espíritu mudo. Cuando se apodera de él, lo tira al suelo y le hace echar espuma por la boca. Entonces le crujen sus dientes y se queda rígido. Le pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo. Y ellos se lo trajeron. Jesús le preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que está así? Desde la infancia, le respondió, y a menudo lo hace caer en el fuego o en el agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten piedad de nosotros y ayúdanos. Si puedes, respondió Jesús. Todo es posible para el que cree. Inmediatamente el padre del niño exclamó: Creo, ayúdame, porque tengo poca fe. Al ver que llegaba más gente, Jesús increpó al espíritu impuro diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas más. El demonio gritó, sacudió violentamente al niño y salió de él, dejándolo como muerto. Tanto que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y el niño se puso de pie. Cuando entró en la casa, quedaron solos. Los discípulos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió: esta clase de demonios se expulsa solo con la oración. Palabra del Señor. Ahora, hermanos, vamos a escuchar la reflexión que el Padre Javier Íñigo tiene con nosotros para este evangelio que acabamos de proclamar. Buenos días, Padre, y gracias por estar nuevamente aquí en Impulsa tus mañanas. Buenos días, Manuel, ante todo y sobre todo. Tú eres el que animas, tú eres el que movilizas esa gente que es madrugadora para que ponga además atención a estos mensajes, después de rezar además el saludo a María, un buen comienzo. Así la Señora con mayúscula te tiene de su mano.
Hemos escuchado las palabras del Evangelio de San Marcos, ya en su capítulo 9. Y este es uno de tantos milagros, porque sabemos que el Evangelio de San Lucas tiene unas características especiales, el de San Mateo también, y el de San Marcos es algo así como una lucha que realiza Jesús contra el mal. Por eso vamos a ver en este episodio la curación de un muchacho endemoniado, poseído por los malos espíritus. Lo vamos a ver, ¿no? Ya lo han escuchado, pero vamos a ver y destacar algunas cosas. Una de ellas, curiosa nada más, ¿verdad? Dice que al llegar hacia el llano, bajaban del monte, seguramente de orar. Había mucha gente que corría hacia él, que le rodeaba. Y había también una discusión entre los judíos, entre los escribas. Discutían con toda aquella gente de discípulos que eran naturalmente. Y él les pregunta de qué hablan, y alguien de entre la gente responde eso que hemos escuchado también, que ha traído a su hijo, que tiene un espíritu inmundo, y donde quiera que está, pues lo derriba, lo hace rechinar los dientes, echa espumarajos. Y dice, además, un caso casi que lo deja tieso, o sea, sin movimiento. Y lo más difícil es que ha pedido a los discípulos que le expulsen el demonio y no han podido, dice el Evangelio. Han recibido potestades. No podemos precisar si antes de esto o después, pero los técnicos podrían decir que ya tenían aquellas potestades que les da Jesús, que son las mismas que Él posee. Y Jesús, siempre atento a las necesidades, interesado por el problema, por eso les ha preguntado. Y ha tenido unas palabras un poco duras. Llama a toda la gente, o por lo menos se dirige a los discípulos, que son los que no han podido echar el demonio, generación incrédula. Generación incrédula, es decir, sin fe. Este es el problema de este episodio, porque o no han tenido fe esos discípulos, y posiblemente tenían ya la potestad, o lo que dice después el papá de este muchacho poseído, con una humildad pasmosa. Señor, tengo poca fe, pero aumenta mi fe. Ese es el sentido de esta curación y las palabras que le dice Jesús. Todo es posible para quien cree. A pesar de la situación de aquel muchacho que cuenta el padre que el demonio lo tiraba al fuego, lo metía en el agua y había muchos momentos en que el padre, pues, ¿y qué no puede hacer un padre? Pero tiene la humildad suficiente para pedirle precisamente así. Desde niño tiene todas esas tal, y le dice: si algo puedes, ayúdanos, compadécete de nosotros. Decirle a Jesús si algo puedes. Quizás podía ser pagano, quizás no era judío, no nos ha especificado el texto, pero ahí está también la humildad. Reconoce su poco conocimiento que tiene de Jesús, o su poca convicción. Que si puedo, le dice Jesús, que si puedo, claro que, pero solo para quien cree.
Ya sabemos que en todo el Evangelio están unidos los milagros a la fe que tiene el que lo solicita o que Jesús adivina en aquella persona, ¿verdad? Y Jesús pues realiza un pequeño gesto, ¿verdad?, que es expulsar, invocar la presencia, su presencia, por ser Hijo de Dios lo tiene, increpa a ese espíritu inmundo que tiene poseído al muchacho y le pide que salga de él. Recordarán ustedes todas esas películas que ha habido más bien sensacionalistas sobre ciertos poseídos. Es historia, no solamente del Evangelio, aunque quizás algunos piensen que no era del todo una posesión. Lo que pasa es que los antiguos no tenían el conocimiento de medicina que tenemos ahora y se puede reconocer que no es una posesión o que puede ser otra cosa, ¿verdad? Pero aquí Jesús increpa a ese enemigo de siempre, y le devuelve la vida al joven. Una cosa que le sorprende a los discípulos es por qué ellos no han podido. ¿Por qué nosotros no hemos podido expulsarle?, le preguntan ya cuando están en casa. Y Jesús no solamente tiene también esa visión de que no tienen fe suficiente, por eso les ha llamado generación incrédula, sino que hace una verdadera descripción o da en el clavo de lo que hay que hacer precisamente cuando tengamos algún problema y acudamos a Dios. La fe se concreta en la oración. La fe se nota, la fe verdadera o la fe débil. Y por eso Jesús dice que esa clase de demonios, esos demonios que aprisionan, que martirizan a las personas donde entran, ¿verdad?, porque tiene poderes, se puede lograr eso, no es ningún cuento, lo ha sabido y lo sabrá, poseídos del demonio. Solamente se pueden arrojar, dice Jesús, con la oración. Es decir, la fe nos impulsa a la oración, y la oración hará crecer la fe para que podamos lograr precisamente eso que tanto ansiamos. Así que, amigos, todo es posible para quien cree. Y también podremos decir en algún momento que tenemos poca fe y pedirle al Señor: ayúdame, dame más fe.